La carta de Pablo a los Romanos, capítulo 5, versos 7 y 8, dice de la siguiente manera: ciertamente, apenas morirá alguno por un injusto, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Damos gracias al Señor por su palabra y esperamos que esta palabra pueda trascender y pueda llevar vida a los corazones que la oirán esta mañana, esta tarde. Y al comenzar esta meditación bíblica, yo quisiera invitarles a que ponga especial interés, especial énfasis en lo que decía el versículo 8 de este pasaje: más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Cristo murió por ti, murió por mí. ¿Puede pesar el profundo sentido de esta declaración? ¿Puede comprender el grandioso significado de estas palabras? ¿Alguna vez usted ha dicho, mientras examina su propia experiencia espiritual: Cristo murió por mí? Me viene a la mente aquel pasaje de Gálatas 2:20, cuando el apóstol Pablo, después de poner en balanza la gran obra que Jesús había hecho en su vida, concluye diciendo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo que ahora vivo, lo vivo en la fe de Jesucristo, el bendito Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo no sé qué sentimientos se apoderan de su corazón frente a esta declaración sencillamente maravillosa. Cristo me amó. Cristo me amó y ese amor le llevó al sacrificio. Se entregó, decía Pablo, se entregó a sí mismo por mí. Yo he visto a hombres y mujeres tan desanimados, con una estima tan baja, sintiéndose tan poca cosa, porque el enemigo se encargó de hacerles creer por todos los medios que ellos no valían para nada. Algunos en su desesperación, en su desencanto, en su depresión, buscan apoyo profesional y buscan el consejo de personas que muchas veces están iguales o están peores que ellos. Ellos necesitan saber que Cristo los amó, que Cristo dio su vida por ellos. Ellos necesitan saber que hay esperanza en Cristo Jesús. Necesitan saber que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo, que hay delicias a la diestra de Dios. Yo sé que muchas veces se ha citado este verso 8 de este capítulo de Romanos, pero aquello no significa que haya sido comprendido o que haya sido del todo incorporado a la vida. Con mi mayor deseo de que usted pueda comprender medianamente esta hora y pidiendo la asistencia del Espíritu de Dios, yo les invito a mirar también el verso 7 de este capítulo 5 de Romanos. Me tomaré de una versión de la Biblia quizás un poco más actualizada, que dice: a duras penas habrá alguien que muera por un justo. Este versículo nos dice de un modo muy claro que difícilmente alguien se sacrifique, que alguien sufra hasta la muerte, que alguien muera para pagar la deuda de una persona justa. Es decir, por una persona que a la vista de los demás es alguien respetable, es alguien honrado, es alguien judicialmente inocente, moralmente aceptado. Y la segunda parte del verso 7 dice: con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el justo.
Y esta segunda parte nos dice que quizá, tal vez, no es seguro, es difícil, pero pudiera haber en todo el mundo una remota posibilidad de que alguien se sacrifique, de que alguien sufra hasta la muerte y que dé su vida para pagar la deuda de una persona buena, benevolente a los ojos de los hombres. Notemos dos cosas en este pasaje. Primero, vemos las cualidades de estas personas. Una es justa, la otra es buena. Y lo segundo es, ¿cuánta posibilidad hay de que alguien muera por ellas? Se trata de algo extremadamente difícil, aunque tal vez exista una remota posibilidad. Entonces, esto debe hacernos reflexionar. Porque si alguien que es probadamente justo y probadamente bueno tiene tan poca posibilidad de que alguna persona tome su lugar en un juicio quizás injusto, ¿qué es entonces de aquel que sí es injusto? ¿Qué va a ocurrir con aquel que sí es malo? ¿Qué de aquel que se levanta contra sus semejantes? ¿Qué de aquel que ha transgredido deliberadamente la ley de Dios y la ley de los hombres? La conclusión es lógica. Por supuesto que diríamos el injusto, el malo, el perverso, la escoria de la sociedad, sencillamente no tiene ni la más mínima posibilidad de que alguien muriera en su lugar. Es imposible que una persona quiera morir por él. Pongámoslo de la siguiente manera. Si vamos por las calles haciendo una encuesta, preguntando a las personas, ¿pagarías con tu vida la deuda de alguien justo o de alguien bueno? Yo le puedo asegurar que la mayoría de las personas responderían, lo siento, pero no pagaría con mi vida la deuda, aun si esa persona fuera buena. Quizás si buscáramos por ahí y por allá, recorriendo diferentes ciudades, naciones, y expusiéramos de la calidad de vida de quien está en peligro de morir, hubiese alguien por allá, en un remoto lugar que dijera, yo iré y moriré por aquella persona. Pero si hacemos el mismo recorrido y aún salimos de las fronteras de nuestro país preguntando si alguien estuviera dispuesto a morir por un criminal, por un ser despiadado, por un hombre injusto en todos los aspectos, yo le aseguro que ni aún en la China encontraríamos a alguien que nos dijera, yo sí estoy dispuesto a morir por aquel. Yo le aseguro que la respuesta que escucharíamos repetidas veces sería, por supuesto que no. Él es quien tiene que pagar su propia deuda. Él es quien debe morir por todas sus fechorías cometidas. Esto es lo que esboza el verso 7. Y pienso que todos podemos comprender lo que está diciendo, ¿verdad? Entonces, estamos en condiciones de pasar al siguiente versículo. El verso 8 que comienza marcando un maravilloso contraste cuando dice, pero ciertamente Dios, alabado sea Dios, porque Él no es como los seres humanos. Él manifestó, demostró, hizo evidente su amor a través de Cristo, el cual estuvo dispuesto a dar su vida por cada uno de nosotros. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Por favor, será necesario detenernos en algo tan potente como esto. No creo que sería propio o aconsejable pasar por encima sin darnos el tiempo suficiente para procurar la bendita palabra que está contenida en este versículo. Es necesario que nos detengamos por un momento frente a la cruz de Jesucristo. Es necesario que nos detengamos frente al Calvario, donde Jesús derramó su sangre por amor a los pecadores, es decir, por ti y por mí. Y si pudieras verle pendiente de esa cruz, si por un momento fueras trasladado a aquel lugar de sacrificio para que puedas entender, aunque sea en parte, cuán grande es el amor de Cristo Jesús por ti. Ahí está Él. Ahí está Él. Si pudieras ver la expresión de dolor en su rostro, si pudieras ver sus manos, sus pies traspasados por los clavos,
si pudieras mirar su terrible agonía. Él está ahí no por ser un criminal, no por haber faltado ante la ley, no por haberse rebelado contra Dios. Él está ahí para pagar nuestra deuda. ¿Y quiénes éramos nosotros? ¿Éramos los justos del versículo 7? ¿El hombre bueno del cual se comenta? Yo no quiero ser confrontacional ni descortés. Simplemente trataré de ser lo más fiel a la palabra divinamente inspirada. No hay ninguno bueno. No hay ninguno bueno. Dice Isaías 53, cuya profecía se refería al advenimiento de Cristo al mundo. Dice, y todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Todos. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, en el Señor, en el Cristo, el pecado de todos nosotros. Pero tome esto, todos nosotros nos descarriamos. Es decir, todos nosotros perdimos el buen camino. Todos nosotros decidimos hacer las cosas a nuestra manera sin considerar los planes de Dios para nuestra vida. ¿Quién podría justificarse ante Dios? ¿Quién podría esgrimir sus propios méritos para justificarse ante Dios? Nadie. El que esté libre de pecado arroje la primera piedra, dijo Jesús a los fariseos que acusaban a la mujer. Todos dejaron caer las piedras que tenían en las manos y regresaron cabizbajos, porque nadie pudo decir a conciencia que nunca había fallado ante la santidad de Dios. Romanos 3, versos 10 y 12 dice, no hay justo ni aún uno, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Por tanto, nosotros no éramos los justos, de los cuales habla el verso 7. Nosotros éramos los malos, nosotros éramos los injustos, nosotros éramos los impuros, por lo que era extremadamente difícil, sino imposible, que alguien muriera para salvarnos de la condenación ocasionada por el pecado. Nosotros éramos los injustos, nosotros éramos los malos, los pecadores que no tenían la más mínima posibilidad de que alguien muriera en su lugar. La ira de Dios estaba sobre nosotros y cada día que pasaba era un paso más hacia la condenación. Pero Dios hizo lo imposible. Dios mostró su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros. ¿Puedes creer esto? ¿Puedes comprender la profundidad de esta palabra? Yo a veces observo a la gente ir y venir, construyendo sus pequeños mundos de papel, agotadísimos, protestando contra el sistema, reclamando lo que consideran son sus derechos. Pero uno les habla de Dios y pareciera ser que no escuchan. A veces uno le entrega un folleto bíblico y ni siquiera quieren tomarlo. Algunos lo reciben por cortesía para que una cuadra más allá vaya a dar al primer bote de basura que se encuentra en el camino. ¡Qué gran necedad! Ellos no saben con quién se están metiendo. Como Pablo, antes de tener su encuentro con el Señor, él perseguía, asolaba, vituperaba a los cristianos. Y cuando Cristo se le apareció en el camino, él con voz temblorosa atina a preguntar, ¿y quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Y el Señor le habló y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Qué insensato es el hombre en su ser natural. Pablo creía que estaba bien, que estaba haciendo lo correcto, pero lo que él no sabía es que estaba actuando en contra de Jesucristo, el Hijo de Dios. Cristo te ama. Cristo te amó y aún te ama. Dios demostró su amor por ti al permitir que su Hijo Cristo subiera a la cruz para ponerte en paz con Él. Tú estabas enemistado con Dios. Había una rebelión desatada de parte tuya en contra de Dios, aunque no lo quieras reconocer. Pero Cristo Jesús, Él tomó tu lugar en el madero de la cruz para que si crees en Él, puedas alcanzar la vida que emana de allí, del sacrificio bendito. La pregunta que te hago es, ¿cómo responderás a ese amor el día de hoy? Si lo rechazas, no solo eres un necio, sino que te estarás privando de la única posibilidad de recibir la salvación y la vida eterna. Y quiera Dios que esta hora, cuando escuches estas palabras,
estas palabras puedan ser de bendición y puedas gozar de la vida eterna que Cristo da a los que creen en Él y le reciben como Señor de sus vidas. Mira, he tratado de ser lo más claro posible. Quizás tengas dudas aún, no lo sé, pero lo que tienes que saber es que si Dios no está en tu vida y si Cristo no es el Señor de tu vida, tú estás perdido, estás condenado. Quizás arguyas diciendo, pero yo creo en Dios. Yo provengo de una familia que cree en Dios. Yo nunca le he cerrado la puerta a los que predican. Yo nunca he sido traba para que mi familia exprese su fe. Sabes, todo eso está muy bien. No me sigas contando lo bueno que eres. Mi pregunta es la siguiente. ¿Es Cristo el Señor de tu vida? En otras palabras, ¿te estás conduciendo de acuerdo a la voluntad de Él o de acuerdo a tu propia voluntad? ¿Hace las cosas por amor a Dios o por amor a ti mismo? Si reconoces que has dejado a Dios fuera de tu vida, entonces acepta esta invitación que el Señor te hace en este día. Si dice la Biblia que Cristo murió por los impíos, por los pecadores, quienes en rigor eran enemigos suyos, tú debes reconocer y decir, de mí es quien está hablando. A mí, de mí es quien hace referencia, porque yo soy eso. Y mucho más de lo que ese predicador se imagina. Pero Cristo murió por ti. Él hizo lo más grande, algo que nadie, ni aún tu madre hubiese estado dispuesta a hacer por ti. Él lo hizo. Si aún así osas rechazarlo, créeme que ya no hay nada que podamos hacer. Y lo que es peor, cuando te presentes ante el tribunal de Cristo, no habrá nada que pueda jugar a tu favor. ¿Por qué? Porque habrás rechazado la única posibilidad de salvación que Dios te ha dado. Tuya la respuesta. Ya nadie podrá responder por ti. Solo tú debes hacerlo. Tú deberás confrontarte con esta palabra y decidir. Tú eres la persona que tienes que aceptar o rechazar el medio de gracia que Dios te ha dejado para que no seas condenado, sino que recibas la salvación eterna. Dios ya demostró su amor. Hay evidencia clara de su amor para con nosotros. Pero ¿cuál es tu respuesta? ¿Cuál será tu actitud frente a lo que el Señor te ha mostrado y te está mostrando por su palabra? No cierres los oídos al amor de Cristo. No cierres tu corazón al favor del Señor. Este puede ser el día de salvación para tu vida. Que el Señor te bendiga.